Mateo capítulo 26, del 31 al 35. Mateo 26, del 31 al 35, dice la Biblia. Dijo entonces Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de exponerla. Estamos aquí suplicándote que nos guíes con tu espíritu para poder entender las verdades que tienes para nosotros en esta noche. Gracias por los hermanos que están presentes. Así también te suplico por aquellos que vienen en camino. Que este sea un tiempo en el que nos gocemos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche continuamos con esta serie del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 26, los versos del 31 al 35, donde leímos. Y el estudio lo hemos titulado Advertencia que no podían creer. Bueno, antes de llegar al huerto, Jesús se detiene y hace a sus discípulos una advertencia acerca de una deserción que se produciría en los próximos días. Se produciría pronto. La enseñanza del discurso del aposento alto había consistido en gran manera de promesas positivas, pero ahora era el tiempo para que ellos escucharan un mensaje que podríamos clasificar de negativo, una advertencia, que los discípulos que estaban tan llenos de autoconfianza no podían creer. Y aquí presenciamos una demostración vívida tanto de la omnisciencia de Jesús como de la ignorancia de los discípulos. Vamos a ver estos dos aspectos. En primer lugar, la omnisciencia de Jesús. Dice el verso 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bueno, ellos estaban acercando al huerto de Getsemaní, y cuando lo hacían, Jesús les dice a los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra para escandalizaréis es un término del que se deriva escándalo y tiene el significado literal de poner una trampa, un lazo, un obstáculo. Aquí Jesús predice que los discípulos pronto enfrentarían un obstáculo que les haría tropezar y desmoronar la lealtad que le tenían. Hermano, Jesús sabía que todos los discípulos lo abandonarían y que se sorprenderían y se ofenderían por la predicción de ese abandono. Aquí el comentario de Jesús, porque escrito está, se refiere a una profecía que aparece en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, verso 17, que predice la decepción que el Señor acaba de mencionar. Luego citó parte de ese versículo que dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Bueno, al Jesús citar esta profecía del Antiguo Testamento,
Él asegura a sus discípulos que el abandono que le harían, así como la traición de Judas, formaban parte del plan eterno de Dios. Ya hemos dicho en otras oportunidades que la maldad humana, el pecado de los hombres, no puede interferir y estorbar el plan de Dios. De una manera que nosotros no logramos comprender, vemos que Dios es capaz de emplear esto para llevar adelante sus planes. Esta profecía, en el sentido más amplio, las ovejas que serían dispersadas, se refería a la nación de Israel. Ustedes conocen la historia de Israel, un pueblo que rechazó y crucificó al Mesías. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y desde ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo. Y a lo largo de la historia han permanecido de esa manera por casi o más de 2000 años. Bueno, incluso hoy, solo una minoría de ellos vive en el Estado de Israel. La mayoría de los judíos, una gran mayoría, están o continúan dispersos por el mundo entero. Pero las ovejas a las que Jesús hablaba esta noche o esa noche en el Monte de los Olivos, en otra aplicación de esa profecía, eran los discípulos, que podríamos decir constituían una especie de grupo representativo de todo Israel. Una representación de aquellas ovejas que serían dispersadas cuando el pastor, fuera herido. Sin embargo, Jesús anima de inmediato a los discípulos con estas palabras. Les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermanos, en este pasaje, como en otros, vemos una y otra vez el control de Dios sobre todo lo que ocurre. En ninguna parte encontramos un relato de un Dios sorprendido o una revelación que nos cuenta que a Dios le tomó algo de una manera inesperada. No, Dios es Dios y lo es siempre, nunca pierde el control. Y esta revelación de su palabra nos lo demuestra. Aquí vemos las palabras de Jesús aún revelando lo que ocurriría después que Él haya resucitado. Él dice: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús se enfrenta a la muerte y lo hace con un valor supremo, porque sabía que Él vencería la muerte, que Él tendría el poder sobre ella o tenía el poder sobre ella. Pero los discípulos aún tenían temor, miedo de la muerte, incluso del encarcelamiento y la humillación. Él sabía que se levantaría de los muertos por el poder del Padre, como muchas veces lo había profetizado. A lo largo de los evangelios encontramos una y otra vez al Señor Jesucristo anunciando su muerte y su resurrección. Aquí vemos manifestaciones de la divinidad de Jesús, de la omnisciencia de Jesús, cómo Él sabía todo lo que ocurriría. Incluso más segura que la fe por la cual Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Por ese conocimiento, nuestro Señor sabía que al tercer día el Padre Celestial le resucitaría de entre los muertos. Ahora, los discípulos eran tercos, carnales, temperamentales, en consecuencia eran débiles en su fe. Debieron haber recordado y creído lo que el Señor les había dicho. Debieron haber confiado en lo que Él les había anunciado y recordar que Jesús mismo había manifestado poder sobre la muerte en ocasiones anteriores. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro.
ante cuya resurrección Él declara las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25. Si alguien puede leerlo. No, dice, sí, gracias. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. Porque Él vive, nosotros también viviremos. La vida es una persona. La razón por la que tendremos vida después de muerto es por Jesús. La razón por la que hoy disfrutamos de vida espiritual y, como dice la misma Biblia, vida abundante, que no solo se refiere al futuro, no solo habla de la eternidad con Dios después que nos llegue la hora de morir, sino que también tiene implicaciones para el presente. Cuando conocemos a Jesucristo por primera vez, pasamos de ser muertos espirituales a tener vida espiritual. Como dice Efesios, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Comenzamos a vivir con Cristo y comenzamos a disfrutar de esa vida plena desde el presente, desde que le conocemos, las bendiciones de la vida en Cristo. Los discípulos vieron esa manifestación cuando Jesús dio vida a Lázaro, y no solo a Lázaro. En otras ocasiones, otros milagros que tuvieron que ver también con la resurrección. Pero el temor les había eclipsado la memoria. ¿Cuántas veces no pasa exactamente lo mismo con nosotros? Frente a las circunstancias que nos rodean, ante los desafíos en los cuales nos podemos encontrar, ante las dificultades que llegan a nuestra vida de manera inesperada, llegamos al punto de que nuestra memoria se nubla, se eclipsa, se nos olvida en quién creemos, se nos olvida lo que Él es capaz de hacer, se nos olvida lo que ha hecho en el pasado y que puede hacer en el presente y que ha prometido hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque escogemos enfocarnos en el problema en vez del Dios que permitió el problema. En la dificultad en lugar del Dios que permitió esa dificultad. Miramos horizontalmente. Y entonces la fe comienza a temblar. La fe comienza a tambalearse. Porque miramos lo que tenemos delante de nuestros ojos y no somos capaces de mirar más allá. Y a veces actuamos de la peor forma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en ocasiones nos llenamos la boca diciendo que creemos en Dios y que creemos en un Dios todopoderoso, y cuando llega la hora de manifestar esa fe de una manera práctica, se nos olvida? Nos dejamos dominar por el miedo. Actuamos cobardemente. Así que no seamos demasiado duros con los discípulos, porque muchas veces nosotros actuamos igual. Bueno, a ellos se les había eclipsado la memoria y se les había olvidado en quién habían creído, quién era Él, quién era el Señor. Sin embargo, el Señor, de una manera paciente, en una paciencia infinita, le dice otra vez que Él iba a resucitar y que iría delante de ellos a Galilea. Allí se reuniría con ellos. Y eso fue, por supuesto, lo que hizo. Afuera de la tumba, en el huerto, el ángel le dice a las dos Marías, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 7, si alguien me ayuda leyéndolo.
Cuando el Señor resucitó, cuando el Señor resucitado se le aparece a las dos mujeres, unos momentos más tarde repite la promesa. Dice en el verso 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Está hablando con una seguridad total, como solo Dios puede hacerlo, porque Él es el único capaz de cumplir lo que promete, de hacer sin poder ser estorbado por nada ni nadie lo que ha prometido hacer. Poco tiempo después, en el verso 16 y 17, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Bueno, el relato inspirado que Mateo hace de la trágica debilidad de los discípulos afirma claramente la omnisciencia del Señor Jesús. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que ocurriría con su misión. Sabía que iba a morir, sabía que iba a ser sepultado, sabía que iba a resucitar. Sabía que los discípulos iban a actuar cobardemente, sabía que ellos confiaban demasiado en sus propias fuerzas. Él lo sabía todo. No por ser hombre y estar en un cuerpo, Jesús perdió su omnisciencia. Es cierto que cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, Él soberanamente decidió autolimitarse. Por eso dice la palabra, se humilló a sí mismo. Ahora, eso no significa que en un punto dejó de ser Dios, porque una y otra vez en ocasiones manifiesta esos atributos divinos. Dios sabe siempre todas las cosas. Por eso, ante cualquier situación, la decisión más sabia que podemos tomar es ir a Él. Y no ir a Él como una opción final y desesperada. No es la primera decisión que debemos tomar. Reconocer que Dios es quien dice que es. Reconocer que dentro de las cosas que Dios ha dicho es que Él es todopoderoso y que es soberano. Ahora, el punto es, ¿lo creemos? Porque Él lo dijo. Si usted no lo cree o no lo conoce es porque no ha leído la Biblia. Pero si ha leído la Biblia reconociendo que es el libro de Dios, reconociendo que es la palabra de Dios, tiene que creerlo. Y si lo creemos, tenemos que implementarlo en nuestra vida. Bueno, la segunda cosa que quiero que meditemos en este pasaje es la ignorancia de los discípulos. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 26, ahora los versos del 33 al 35, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora piénselo. El problema es que Pedro era el más rápido para hablar. Sus palabras iban más rápido que su mente. Los demás pensaban lo mismo, pero el que habló de manera inmediata fue Pedro. Él o había olvidado o había hecho caso omiso a lo que Jesús acababa de decir de que resucitaría de los muertos y se les aparecía. Es más, como que parece que no estaba oyendo al Señor. Bueno, a veces nos sucede a uno que predica la palabra, que habla en nombre de Dios, exactamente lo mismo. Usted escucha a alguien decir algo y lo primero que uno piensa, pero esa persona no me estaba oyendo lo que yo prediqué. Bueno, imagínense, con Jesús pasó exactamente lo mismo.
Pedro estaba tan preocupado por defender su carácter leal que en un atrevimiento atípico o típico dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, si Pablo le pudiera haber respondido a Pedro en aquella ocasión, ¿qué creen que le diría? Con un versículo que después escribe. Bueno, en la versión de Bastida, pero en la versión dice: el que se crea estar firme, Pedro, mire que no caiga, ¿verdad? Este discípulo orgulloso, excesivamente seguro de sí mismo. Bueno, es bueno tener confianza en nosotros, pero esa confianza tiene que ser muy, muy cuidadosa, y no una confianza o una autoconfianza desmedida que nos lleve a quitar la mirada de Dios, porque al final vamos a llegar a ese callejón sin salida que nos muestra que nunca tenemos las cosas bajo control. Nunca. Nos podemos engañar con la fantasía: yo tengo esto bajo control, yo puedo. De hecho, en nuestra arrogancia podemos decir: bueno, ¿y para qué voy a molestar a Dios? Si yo puedo manejar esto. Al menos la experiencia que yo he tenido muchas veces, cuando llego a esa actitud, me suceden cosas en las que Dios me recuerda: no es así. No tienes control ninguno. El control lo tengo yo, y lo tengo siempre. Es real. Este discípulo de excesivamente orgulloso y lleno de autoconfianza, convencido de la fortaleza de su amor por Jesús, tenía buenas intenciones. O sea, ¿era sincero Pedro? Sí, era sincero. Él estaba sinceramente equivocado. De modo presuntuoso se proclama como el más veraz de los veraces. Como un niño inmaduro, obstinado, Pedro pareció oír solamente lo que quería oír y creer solamente lo que quería creer. Durante la última cena, solo más o menos una hora antes, Jesús había hecho una advertencia similar a los discípulos y le había hablado específicamente a Pedro. Por favor, alguien que lea Lucas 22:31. Bueno, aunque esto está dirigido principalmente a Pedro, el versículo contiene os, es plural. Indica que la advertencia no era solo para Pedro, se extendía a los demás discípulos. Es más, podemos aplicarla también a nosotros, porque hay momentos en nuestra vida que con toda seguridad Satanás pide permiso a Jesús para zarandearnos. Eso no se quedó solo con los discípulos. El diablo no quedó allí, el diablo está vivo, sigue activo y decidido a hacer tu vida y la mía una vida miserable. Porque odia a Dios y todo lo que Dios representa, te odia a ti, me odia a mí, y no pierde tiempo. Conoce nuestras debilidades. Todos ellos serían seriamente probados por el diablo. Serían zarandeados con violencia, como un manojo de espigas de trigo en mano del cosechador. Y Jesús sigue diciendo, verso 32, Lucas 22:31, ahora el 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, en medio de las sacudidas del diablo, ten la seguridad que no estamos solos. Dice la Biblia que el Señor intercede por nosotros. Qué bueno es saberlo, que aunque tenemos un enemigo poderoso, mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. A pesar de eso, Pedro no estuvo atento a las palabras de Jesús. Y en lugar de que con humildad reconociera la necesidad que tenía del Señor y le expresara su gratitud por su protección, el discípulo vocifera. ¿Qué dice el verso 33? Seguimos, Lucas 22, 33. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo quiero que ustedes miren ahí, el Señor no se impresionó por Pedro. No se impresionó con sus palabras. Él no se impresiona con lo que tú y yo decimos que vamos a hacer. Él nos conoce. Y las palabras no lo engañan, como no lo engañó las palabras de Pedro. Y luego dice el verso 34, Jesús le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Por favor, preste atención a esto. Lo que tú y yo vamos a hacer mañana, ya Dios lo sabe. Él sabe lo que va a ocurrir en los próximos días con tu vida y con la mía. Él sabe si la lealtad que tú estás prometiendo el domingo en la mañana, cuando vienes al templo y quizás el mensaje llega a tu alma y sientes que debes hacer un compromiso y sientes que debes hacerlo serio y probablemente tengas una oración allí al Señor. Él conoce lo que va a ocurrir. Él no solamente sabe lo que estás orando y lo que estás asumiendo como un compromiso. Él sabe que cuando llegue el lunes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Ahora piensa esto, aun cuando el Señor se entristece por las decisiones estúpidas que tomamos, no lo toman por sorpresa. Y el amor que tiene por nosotros permanece inalterable, que nos puede disciplinar con toda seguridad y nos va a doler con toda seguridad, pero no nos va a abandonar, no nos va a considerar un caso perdido. No lo hizo con Pedro. ¿Qué nos hace pensar que lo hará con nosotros? Bueno, con tales compasivas pero punzantes palabras, Jesús señaló a Pedro como alguien que no solamente lo abandonaría, sino que incluso lo negaría. El Señor repite ahora la predicción: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si Pedro hubiera creído más en el Señor, en ese momento tenía que haber caído de rodillas. Perdóname, Señor. Por favor, ayúdame a que esto no ocurra. Dame valor para glorificar tu nombre. Por favor, Señor, controla mi lengua. Hazme más dependiente de ti. Tú me conoces. Bueno, al final tuvo que hacerlo, pero había pasado por esa vergonzosa experiencia. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos quitaríamos? ¿Cuántas experiencias humillantes no nos evitaríamos si fuéramos más humildes? Reconociendo nuestra incapacidad y dependiendo verdaderamente del Señor. Pedro no creyó a su maestro esta vez más de lo que había creído pocas horas antes. Y con increíble descaro y orgullo, obviamente pensó que por sabio que Jesús fuera, estaba equivocado en cuanto a la fiabilidad y el valor de Pedro, él, el discípulo principal. Aquel que se atrevería a sacar su espada y tirarle a la cabeza de un soldado. Aquel que no tenía miedo. Bueno, en ese momento actuó alocadamente. Lo hizo con valor, con seguridad. Pero después actuó cobardemente. El valor humano es tan voluble, tan frágil, porque el fundamento en que descansa es basura. Pero cuando el valor viene de parte de Dios, es estable, es firme. Porque no se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Los judíos dividían la noche en 4 partes: tarde, de 6 a 9, medianoche, de 9 a 12,
canto del gallo de 12 a 3 y mañana de 3 a 6. El tercer periodo, obtuvo su nombre del hecho de que los gallos empiezan a cantar como al final de este tiempo y siguen haciéndolo periódicamente hasta el amanecer. Bueno, aquellos que hemos estado cerca de zonas de campo, sabemos eso, ¿verdad? Cómo los gallos fielmente cumplen su ministerio. Para cuando Jesús y los discípulos llegaron al monte de los olivos, tal vez era cerca de medianoche. Por tanto, Jesús estaba prediciendo que en pocas horas más Pedro negaría al Señor 3 veces antes de las 3 de la mañana, cuando por lo general el gallo comienza a cantar. Porque los gallos y las gallinas se acuestan bien temprano. Por eso empiezan a fastidiar bien temprano. Como Pedro debió haber sabido, eso es exactamente lo que ocurrió. Apenas había salido de su boca su tercera negación, que vino la negación y vino aumentada por una maldición. Dice el verso 60 que el gallo cantó como un recordatorio de lo que el Señor le había dicho. ¿No ha escuchado el canto del gallo? Yo no me estoy refiriendo a ese que se escucha en la mañana. No, ese canto de gallo que oímos cuando hemos transitado por la senda de Pedro, en el punto que nos creíamos tan capaces. No importa, yo puedo. Total, yo llevo 20 años en los caminos del Señor. Me conozco la Biblia de tapa a tapa. Escuche bien su antigüedad en esta senda y el conocimiento que pueda tener intelectualmente de la Biblia no es una garantía de que usted va a honrar el nombre de Dios cuando llegue el momento de tener que tomar una decisión ante un desafío, ante una zarandeada del diablo. No. Lo único que puede hacer que uno glorifique el nombre de Dios es la confianza en el Señor. La confianza en el Señor. Pero cuando no lo hacemos, el gallo canta. Es esa voz interior que viene directamente a taladrar nuestra conciencia, recordándonos que hemos deshonrado el nombre de Dios. Hemos actuado vergonzosamente. Lo hice, está mal. No debía haber actuado de una manera tan cobarde. No debía haber negado al Señor cuando estuve en el momento en que podía y debía glorificar su nombre. Pero el orgullo de Pedro no le permitió creer que algo así ocurriría. En esta ocasión ese orgullo se manifestó de 3 formas. Primero, contradijo lo que el Señor le había dicho, como hizo otras veces. Poco después que Pedro confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor lo llamó aparte. Pedro llamó aparte al Señor y comenzó a reprenderlo por predecir que iba a sufrir y morir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Segundo, el orgullo de Pedro se manifestó en considerarse mejor que los demás discípulos, afirmando que aunque ellos abandonaran a Jesús, él nunca lo haría. No, usted no me conoce, yo no soy Pedro. No, pastor, usted no me conoce. No, yo no te conozco, pero el Señor sí. Pastor, aunque la iglesia se quede vacía, yo voy a quedarme. Cuando llegue el momento de declarar mi fe, lo haré con valor. No voy a negar al Señor. No me importa la presión de dónde venga, ni lo intensa que sea. Yo me voy a mantener firme. Voy a dar mi vida por Jesucristo. Es mejor que no digas. No.
Uno escucha a veces testimonios que impactan, pero no es porque esas personas sean individuos fuera de serie, gente de otro planeta, no. Son hombres y mujeres como tú y como yo, con nuestras debilidades, pero que sinceramente amaban al Señor y no estaban jugando a su fe. Ahora, ¿por qué pudieron enfrentarse con la muerte? ¿Por qué pudieron mantenerse firmes en su fe aun cuando sabían que el peso de las consecuencias de esa firmeza sería hasta su propia vida? Bueno, porque el Señor les dio gracia. Y el Señor da gracia en los momentos más terribles. ¿Por qué Esteban pudo tener el rostro como el rostro de un ángel? Y pudo orar, Señor, perdónalos. Y pudo decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque Dios le dio gracia. Esa gracia que Dios derrama sobre nosotros en los momentos más oscuros. Momentos que tú has tenido, yo también, y muchas veces me he dicho, yo no puedo. Yo no puedo. Y es verdad, no podemos. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Hay experiencias que humanamente no podemos llevar. Hay tragedias que son tan profundas que sin la gracia de Dios no podemos. Y no es pecado decirle, Señor, yo no puedo. Señor, mi fe es frágil. Tenemos que aprender a ser honestos. Porque al final, el Señor nos conoce. Es más, Él nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Te has puesto a pensar? Yo pienso que la hipocresía en el pueblo de Dios es simplemente el resultado de no haber entendido realmente quién es Dios. Porque en el preciso momento en que nos encontramos transitando por ese triste y vergonzoso camino llamado hipocresía, tenemos que regresar y decir, pero esto no tiene sentido. Yo puedo aparentar delante de los hombres una cosa, pero Dios conoce mi corazón. Y todo lo que yo hago, Él lo ve. Un día me veré cara a cara con Él. Y su memoria es perfecta. Los discípulos seguían siendo ignorantes de muchas cosas. Ignoraban su propia debilidad y las fuerzas del diablo. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Somos débiles. No nos creamos más allá de lo que realmente somos. Somos débiles y tenemos un enemigo que no es todopoderoso, pero es poderoso. Y es real. No es un símbolo, es un ser espiritual que existe y nos ataca constantemente. No andes buscando al diablo en un cuarto oscuro, en una casa abandonada donde has escuchado que hay demonios. No, esas tonterías son las cosas que el diablo usa para mantener a mucha gente distraída, sobre todo aquellos que no conocen a Cristo. Pero la guerra a la que tú y yo estamos enfrentándonos todos los días y que podemos llamar una guerra espiritual, es principalmente en el campo de nuestra mente. El que el diablo nos bombardea constantemente con malos pensamientos. No podemos evitar que esos malos pensamientos lleguen. No. Pero sí tenemos la decisión y la capacidad para decidir qué vamos a hacer con ellos. Rechazarlos, sustituirlos por los pensamientos de Dios, orar, y al orar podemos repetir lo que sabemos que Dios ha dicho en su palabra y decirle al mismo diablo, eres un mentiroso. ¿No te ha pasado que por momentos ha llegado a tu mente un pensamiento que sabes claramente que no fue algo que produjo tu cabeza, vino de afuera y no es de Dios? Yo he dicho otras veces, algunos dicen, bueno, yo sé que el diablo no puede saber lo que pensamos, porque solo Dios lo puede hacer. Pero yo vivo convencido y creo que la Biblia lo enseña. Y además,
mi experiencia todos los días me lo confirma. Y si tú eres honesto, tendrás que decir, la mía también, que el diablo tiene la capacidad para poner en nuestras mentes malos pensamientos. En los momentos que menos esperamos. En ese día malo del que habla la Biblia. Y si tienes discernimiento, tú dices, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? Esto no es de Dios. ¿Por qué la gente termina cometiendo una barbaridad, un pecado que uno dice, ¿cómo esta gente llegó a eso? Todo comienza con un pensamiento. No podemos ignorar el enemigo. Y los discípulos lo estaban ignorando. Ignoraban el gran poder que tiene el temor sobre la gente. Y que pronto lo iban a confirmar. No podemos evitar sentir temor. Como humanos vamos a temer. Pasa lo mismo con el pensamiento, los malos pensamientos. ¿Pero qué? Podemos decidir qué hacer con el temor. Usted no me diga que nunca ha sentido miedo, ¿verdad? Todos tenemos temor a algo. Es cierto que cuando Dios nos creó, el miedo no formaba parte de la experiencia humana, llegó después que el hombre pecó. Pero desde ese trágico día hasta nuestros días lo arrastramos metiéndonos en problemas. Por eso la gente hoy se desajusta de los nervios. Tienen mucho miedo. Y el diablo sabe cómo usar ese miedo. Sabe cómo mantener a la gente esclava. Yo lo he dicho hace poco, todos fuimos testigos de lo que el miedo lleva a la gente a hacer. Con esto del COVID. Y no solo con el COVID. El miedo a las enfermedades, el miedo al futuro, el miedo a estar solo. Miedo, el temor nos puede paralizar, nos puede llegar a controlar. Ellos no aceptarían la interpretación que Jesús hiciera de la profecía del Antiguo Testamento que le acababa de citar con relación al pastor que sería herido y las ovejas se dispersarían. En otras palabras, ellos eran voluntariamente ignorantes porque persistieron en confiar en su propio entendimiento sobre el entendimiento del Señor. Al igual que los discípulos cuando afirman ser sabios, valientes y autosuficientes, los creyentes solo hacen alarde de su ignorancia. Y a menudo, como con los discípulos, el Señor les permite aprender del modo más duro, que en realidad somos insensatos, cobardes y débiles. Miren, hermanos, la fe no es algo que nos va a caer del cielo como un paquete. La fe es algo que Dios pone en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Pero esa fe debe crecer. Y para que crezca hay un esfuerzo que es intencional. Es leer la palabra. Miren, leemos la palabra para que Dios nos hable. Y oramos para que lo que Dios nos ha dicho en su palabra lo podamos ver en nuestra vida. Miren, hace meses que llevo haciendo algo que ha revolucionado mi vida espiritual. Independientemente de que leo la Biblia, tengo un plan de lectura de la Biblia únicamente. Soy muy amante de leer. A veces leo libros de teología, libros de devocional. Y algo que no tenía la costumbre de hacer. Por ejemplo, cuando me llega un libro de teología o un devocional, que veo que menciona versículos, los miro y sigo leyendo. Seguía leyendo. He empezado a hacer algo que me lleva mucho más tiempo. Y es como si Dios me dijera, muchos de esos libros nunca te los vas a leer. Cuando estoy leyendo algún libro que trata sobre la Biblia y tiene versos de la Biblia, me paro en la lectura y me tomo el trabajo de buscarlo y de leerlo. Lo que estoy leyendo se me afianza más. Se arraiga más a mi espíritu porque está saturado con la palabra de Dios. Es como si él estuviera echando pegamento a la información que viene de los hombres,
porque los libros y los comentarios son resultado de la mentalidad de los hombres. Pero cuando están saturados con la Biblia y te tomas el trabajo de ir a la Biblia y consultar lo que dice la Biblia, aunque sea un versículo que ya lo conoces, Dios sigue hablándonos. Ahora llega un punto en que ya Dios nos habló. Ahora tengo que decir, Señor, quiero ver esto que tú dices en mi vida. Y cuando oro y digo, hazlo real en mi vida, Dios lo hace. No son casualidades. Cuando me sucede algo, yo sé que no es casualidad. Porque en la mañana yo estaba leyendo eso en la Biblia y ahora es algo real. Pero hay gente que abre la Biblia como si estuviera abriendo un directorio telefónico, algo aburrido, tedioso. No, es la palabra del Dios vivo. Y es allí donde Dios nos prepara para enfrentar los más grandes desafíos y sobre todo donde Dios nos recuerda cuán frágiles somos. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Aprendieron los discípulos? Yo creo que sí, porque cuando usted llega al libro de los Hechos, al capítulo 5, se queda realmente impresionado por la actitud de estos hombres. Miren esto, y en especial de nuestro querido Pedro, ¿verdad? Allí en el verso, bueno, yo no voy a leer el pasaje porque es bastante largo. Del 12 hasta el 42, después usted puede leerlo, después de Pentecostés. A los 11 hombres que habían abandonado a su Señor en temor y vergüenza, apenas los podemos reconocer. Uno dice, y estos son los mismos. Pero ese es Pedro. Cuando fueron encarcelados por orden del sumo sacerdote por predicar y curar, y luego fueron milagrosamente liberados por un ángel, dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban de nuevo. Y cuando los volvieron a arrestar, a flagelar latigazos, no, ellos sintieron en carne viva el dolor por predicar a Cristo. Los miembros del Sanedrín le dicen que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice la Biblia. Y estuvieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué se convirtieron ellos en individuos transformados por el poder del Espíritu y porque pusieron su confianza en el Señor? Pero no se vaya a desanimar llegando a pensar que Dios los sacó de esta tierra y trajo otros seres y los implantó allí. No, eran lo mismo. Siguieron siendo seres humanos, frágiles. Siguieron equivocándose con toda seguridad. Pedro siguió metiendo la pata. Sí, lo que ya lo hacía muy pocas veces. Era ahora un hombre lleno del Espíritu Santo, pero seguía siendo Pedro. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero seguía siendo Saulo en su personalidad. Lo que Dios lo fue transformando. Pero seguían siendo seres humanos. Con un valor increíble, pero seguían siendo seres humanos. Les voy a dejar un ejemplo y con esto termino. Incluso llenos del Espíritu Santo, esto no es una garantía de que vamos a ser siempre fieles. Porque esa llenura se mantiene o se pierde en base a lo que tú y yo perseveremos. Por eso la perseverancia tiene que estar. Mucho tiempo después de haberse convertido en morada del Espíritu, actuando en la carne y no por el Espíritu, Pedro vuelve a descubrir lo espiritualmente poco fiable e impotente que era. Tras ser intimidado otra vez, pero ahora por los judaizantes, se negó por un tiempo a tener comunión con los creyentes gentiles
Y dice la Biblia que Pablo tuvo que reprenderle cara a cara y en público por su hipocresía. Allí en Gálatas capítulo 2, 11 al 14, alguien que lo lea. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su circulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, simplemente es un recordatorio que la batalla sigue y va a seguir hasta el último día de nuestras vidas, porque el enemigo no va a descansar. Por eso la persistencia es esencial. Intencionalmente todos los días tenemos que buscar al Señor, reconociendo que sin Él no podemos y que somos frágiles y que somos débiles y que las tentaciones van a venir. Pablo mismo, ¿se acuerdan en la batalla que se enfrascó con Bernabé? Tuviera razón él o no, pero dos santos se pelean. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que fue tal desacuerdo. Seguían siendo seres humanos y lo fueron hasta el último día de sus vidas. Pero yo le doy gracias a Dios porque eso está en la Biblia. Porque Dios nos recuerda que ellos son humanos como nosotros. Y que si algo marcó la diferencia en sus vidas fue que intencionalmente ellos buscaron al Señor como la fuente de su fortaleza. Y eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Porque en el preciso momento en que no lo hagamos, el diablo nos va a tirar en el suelo. Y en el suelo nos va a patear sin misericordia. Ahora, Dios puede levantarnos. Pero nosotros necesitamos reconocer que Dios puede hacerlo. Por eso dice la Biblia en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te creas que tú puedes. No puedes. Tu enemigo es mayor que tú, mayor que yo. O sea, Él es sobrenatural. Y de la única manera que podemos contra Él es con un poder mayor, también sobrenatural. Y ese es el poder del Dios vivo. Que Él nos ayude a vivir para su gloria. El Señor nos bendiga.